El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Bueno, aquí hay una relación muy fuerte. De hecho, por ejemplo, yo en lo personal te voy a decir que de cada 10 pacientes que tengo, 7, 8 son mujeres. ¿Por qué razón? Tienen características biológicas diferentes que a los seres que se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía, les es más propicio. De hecho, hay un libro para todos aquellos que les interese que está en la red de Samuel Sagan, que se llama Entes y Parásitos del Cuerpo Energético. Y ahí explica por qué. Cuando una persona, por ejemplo una mujer, da a luz, se libera mucha energía, se libera tejido, se liberan muchas cosas, y a estos seres les es muy atractivo. No necesariamente quiere decir esto que una mujer cuando está embarazada o cuando tiene un alumbramiento va a estar contaminada. No, pero sí les llama la atención. Las personas, las mujeres que están así, tienen una protección natural, que es lo que las protege a ellas y a su bebito, pero sí después del parto y después de todo lo que sucede, el cambio energético, el cambio hormonal y todo, que es en realidad un cambio muy, muy fuerte, los atrae y se alimentan de eso. Entonces, habría la posibilidad de que algún ser se hubiese arrimado y ya no se fue, de la misma manera que habría la posibilidad de que se arriman y se van. Igual que cuando una persona se contamina, hay veces el ser se queda y está por un tiempo y se va y viene otro. Entonces, ¿habría la posibilidad, Diana? Por supuesto que sí. Lo que tendrían que hacer es que le hagan a ella una depuración energética, porque seguramente después de que sucedió eso, es como cuando una persona está contaminada, no se va a sentir bien hasta que no la liberen de ese ser opresor que traiga ahí adherido. Una vez que ya lo liberen, si logran mantener un estado de equilibrio, ya no regresa. Generalmente nosotros consideramos que un sueño es una fantasía, es una representación solamente de símbolos oníricos o de vivencias, y no necesariamente. Hay sueños que son muy lúcidos. La cuarta parte, son 4 etapas. Las 3 primeras sí habría la posibilidad de que fuera pues solamente una proyección, pero en la cuarta parte del sueño, que es en la fase de movimientos oculares rápidos, sí hay vivencias, son reales. Entonces ahí es donde todos los seres, todos sin excepción, todos ustedes amigos que me están escuchando, cuando llegan a esa parte, a esa cuarta fase del sueño, que es de movimientos oculares rápidos, todos, absolutamente todos, tenemos experiencias astrales. Lo único es que no estamos entrenados, no lo sabemos, no lo programamos, y entonces no nos acordamos, no nos damos cuenta. Pero sí, siempre que hay una persona que está durmiendo, va a tener viaje astral. ¿Y cuál es la opinión? Pues que puede ser un viaje astral, y si le están dando información, pues habría que ver qué clase de información, qué conocimientos tiene esa persona, para ver qué puede ser real o qué puede ser una proyección. Porque por lo que comenta aquí, pues es una persona con sensibilidad. Buena pregunta. Bueno, la palabra iniciado es un término hermético que se usa para decir de una persona que ya está iniciado en las artes del conocimiento espiritual o energético. Iniciado viene de initiare, que es camino hacia adentro, camino interno. Entonces, cuando una persona empieza a investigar, empieza a leer, empieza a prepararse en hermetismo o en esoterismo o en conocimiento simplemente, pues está empezando un camino interno. Así se le conoce, así se le toma. Es un camino interno, es una iniciación, initiare. Entonces, después de determinado tiempo, que esa es otra connotación, cuando una persona está estudiando en una escuela o tiene algún maestro que lo está instruyendo
cuando llega a determinado grado, se deben ir haciendo iniciaciones, que es una consagración que hace el maestro, el sacerdote o quien sea que esté a cargo de ese aprendizaje o de esa enseñanza. Consagra al alumno y además es como darle una bienvenida y pasarlo de esta manera como de un grado a otro. Eso es una iniciación. Pues prácticamente es lo mismo. Cuando nosotros vemos un fantasma, es lo clásico, el fantasma es una aparición que generalmente es medio transparente, blanquecina, y tiene determinados comportamientos que las personas pueden ver, que pasa de un lado para otro, o que se mete en una habitación, o que atravesó una pared. ¿Qué es una aparición? Pues eso es una aparición. Y un alma en pena, pues no necesariamente necesitaba ser un alma en pena. Un alma en pena es una persona que tenía asuntos pendientes que no pudo sanar, o no pudo remediar, o no pudo arreglarlos mientras tenía la posibilidad de estar vivo, tener un cuerpo. Entonces, eso puede ser un alma en pena cuando tiene preocupaciones, y el fantasma pues es la manifestación o la visión o lo que queda, lo que se puede ver de un ser espiritual. Sin embargo, hay otra parte que son hologramas. Hay casos, por ejemplo, en que dicen, aquí se aparece un señor, se aparece una señora, se aparece un viejito, y ¿qué es lo que hace? Sale de aquella pared, atraviesa todo el patio, se mete allá por donde están los lavaderos y ahí se pierde otra vez. Si siempre hace lo mismo, eso no es un fantasma, ni una aparición, ni un alma en pena, es un holograma. Eso quiere decir que alguna persona, cuando vivía en esa propiedad, estando vivo, hacía ese recorrido siempre. Entonces tú te pones a investigar, pero ¿cómo se metió en una pared? Es que antes esa pared no estaba. Entonces aparece en la grabación que se quedó, por las condiciones que tiene la parte energética de la Tierra en las bandas de Harman y de Curry, se quedan determinadas grabaciones adheridas a esa capa energética que tiene nuestro planeta. Entonces, esos son pues los fantasmas, las apariciones y las almas en pena, prácticamente lo mismo. Híjole, hay muchos sistemas. El clásico sería, antes que la Ouija, serían las profetisas de los grandes templos, que eran, generalmente son mujeres. ¿Por qué razón? Porque la mujer es magnética, es más sensible, percibe más, jala más. El hombre es eléctrico y repele. Por eso es que la mayor parte de las gentes que manejan algún tipo de mancia o que tienen algún tipo de práctica espiritual de esa naturaleza, pues son mujeres. Por esa característica, por ser magnéticas, por tener esa sensibilidad, pueden percibir mucho más que un varón. Entonces, cuando una persona eran estas pues sacerdotisas o profetisas o profetas las que servían y ayudaban a los grandes maestros o a los que enseñaban, a los iniciados, a los que ya tenían una categoría. Entonces eso era lo primero. Después podríamos hablar, por ejemplo, de la Ouija, que es un tablero. Es un tablero a través del cual se manifiesta algún ser espiritual para, a través de la Ouija, comunicarse. ¿Y por qué la Ouija es clásica? Porque tiene todo el abecedario, tiene los números, tiene una palabra sí y no. Entonces es mucho más amplia la comunicación. Pero podríamos hablar del Charlie, por ejemplo. Hubo un boom con los niños que tenían problemas con el Charlie, que son los dos lápices. Entonces pones un lápiz arriba del otro y queda balanceado y haces preguntas y se mueve. Al final del cuento, entre la Ouija y el Charlie no hay ninguna diferencia. El punto es que cuando tú tienes la Ouija, tienes el Charlie, tienes el Cleo, tienes cualquier otro sistema, entonces existen muchos elementos. Hablábamos del oráculo, del Charlie, de la Ouija, de las mediums también sería otro elemento porque es diferente, es muy similar a lo que sería el tarot. Entonces hay muchas formas de comunicarse con el mundo espiritual. Sí. Evidentemente las cartas también, pero entran en otra categoría, y de lo que se trata es que haya algún tipo de método a través del cual podamos nosotros
tener un entendimiento, ya sea aunque sea con un movimiento de un sí o un no, con seres espirituales. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de una medium, ya no es solamente que se mueve el lápiz porque sí o porque se caiga uno del otro porque es no, o la ouija que deletrea las palabras, por eso es la más completa. No, una medium explica, contacta, y va a permitir que las personas, los que están, por ejemplo, en una sesión espírita, hagan preguntas y les sean contestadas por el medium, que le da paso a un ser para que hable a través de su materia y entonces pueda decir lo que pues quiere decir o le estén preguntando. Ahora, ¿qué pasa con el tarot? El tarot es un libro sagrado. El tarot es el libro de Tot. Tot era un gran maestro entre los egipcios, y el tarot son los taros, son los arcanos, y ahí están todos los misterios de la vida, con los 56 arcanos menores y los 22 mayores. Cuando una persona tiene ya la capacidad de poder manejar el tarot, aquí no es que le estén hablando o sea, que aparezca un espíritu y le hable, no, él hace contacto con el tarot. El que es un buen lector de tarot tiene que conocer el significado de las cartas, por supuesto, pero debe tener la sensibilidad para poderlo leer, para poderlo percibir. Entonces, cuando un tarotista, que es bueno, hace una tirada, vamos a decir de 12, de 6, 8 cartas, o 8, hay muchas formas de tirar. Sí. Entonces, él puede, con la interpretación de esas cartas, vamos a suponer que sean 8 o 12, con la interpretación de esas cartas, puede hablarle a la persona absolutamente de todo lo que preguntó, cualquiera que sea el tema, y por media hora, 1 hora o 2 horas. Es un libro. ¿Y qué es lo que hacen ellos? El que es un buen lector de tarot hace la tirada, ve la interpretación de las cartas y después deja que las cartas le hablen. Es una comunicación que se hace con este libro sagrado. Cuando se hace una tirada o un registro con tarot, se está abriendo un libro sagrado. Por eso es que las personas que saben utilizar el tarot, cuando usan el tarot, deben de tener un altar encendido. O sea, debe de haber una luz, debe de haber agua y debe de haber incienso. Y además la persona que lo está haciendo, pues se lo hace con un respeto absoluto. Entonces, el tarot es otra cosa, es un libro sagrado. Bueno, no es muy común eso, pero sí llegan a levitar. De hecho, hay algunos pases magnéticos. Yo conocí a unos hindúes que eran estudiantes del conocimiento hermético, y lo que hacían en algunas sesiones, ponían a una persona, por ejemplo, sentado en una silla, y con los dedos, el índice y el medio se ponía uno de cada lado, y con los 2 dedos lo levantaban, y llegaba un momento que lo dejaban suspendido en el aire, ya sea en la forma que tenía sentado, erguido o acostado. Y lo que pasa es que antes de hacer esto, hacían pases mágicos. ¿Cuáles son esos pases mágicos? Cargar energéticamente con una polaridad a la persona que iba a ser la que se prestaba para que se hiciera esta demostración. Entonces, cuando una persona levita, es cuando hay determinadas condiciones energéticas que lo pueden permitir. No es nada de otro mundo, no. Es muy difícil que suceda así, pero existen razones energéticas fundamentadas. No sé si se acuerdan ustedes en la película del Exorcista, cuando Regan levita, sí, y se queda el padre Carras observándolo así, y le dice: Merrin, es una demostración de poder. Entonces, esto generalmente pues no se puede hacer a voluntad. Es muy difícil que alguien llegue a levitar, pero sí hay personas que han levitado, por supuesto que sí. Híjole, habría que ver, porque puede ser un karma precisamente, o puede ser, fíjate, precisamente hoy tuve un caso de un paciente mío que no lo veo muy seguido, pero de vez en cuando cuando se siente mal, aparece, y resulta que él, estando en su casa, se empezó a sentir raro. Entonces sintió como que le faltaba la respiración, como que estaba mareado, se sentía raro, no se sentía él, y se subió a su azotea. Y estando en su azotea, sintió que se le aproximó alguien por atrás, y entonces sintió mucho miedo. Y cuando sintió miedo,
fue tal el temor que tuvo, que se volvió supuestamente para encararlo, porque no alcanzaba a ver nada, y lo retó. Sí. Y entonces eso es lo peor que puedes hacer con un ser de estos, porque en el momento en que tú haces un reto, rompes o retiras de ti las protecciones naturales que todos tenemos. Entonces, yo trabajé con él. Sí. Evidentemente no está bien todavía, pero ya logré retirarle este ser, pero todavía se sigue sintiendo mal. Entonces él me decía, quítemelo ya. No, es que no se puede. Cuando se hace un compromiso con un ser de estos, o cuando se les llama, o cuando se les reta, entonces las condiciones que operan son completamente diferentes. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando juegas con uno de estos juegos que estábamos hablando, minimanímicos, Sí. pero es peor cuando lo llamas o cuando lo retas. Sí, puede ser que sea real, sería muy discutible, pero de que pueda hacerlo, sí. Probablemente es una persona que tenga algún tipo de conocimiento ancestral, o que le guste mucho este tipo de cuestiones, o que en un momento de miedo pues esté haciendo precisamente lo que decía yo con este paciente, que esté tratando de expulsarlos. Aquí habría que ver varias cosas. Primero, antes que nada, cómo está esta persona que lo está haciendo. Si en el día, o sea, cuando despierta se acuerda, o si despierta en el momento en que lo está haciendo. Evidentemente, pues aquí no dicen que despierte, pero puede ser solamente una proyección. Claro que sí, sí, pero fíjate que hay una parte curiosa. Nosotros tenemos una connotación muy particular de los demonios. El demonio es el malvado, es el negro, es el oscuro, es el que destruye, es de todo. La palabra demonio viene de daimon, que es un espíritu guía, maestro. En algunas culturas incluso Dios, no porque hagan del demonio un dios, no, sino la connotación de la verdadera palabra de daimon. Hay una película que se llama La Brújula Dorada, donde aparecen precisamente todas las personas que tienen ese animalito que se llama daimon, y el animalito va tomando las características de su amo, o de a quien le fue asignado, y algunos se hacen buenos, otros se hacen malos. Cuando nosotros hablamos de un demonio, hablamos evidentemente por la connotación que tenemos de un ser de bajo astral. Entonces, un ser de bajo astral lo que tiene precisamente es eso, es un demonio que tiene la característica de la negatividad y del caos, son caóticos, pero no tienen maldad, no es por maldad, es su naturaleza. Es como si, por ejemplo, tú ves una jaula de un león y lo saludas, hola león, y te fuma, pero dices, a este condenado león no me pela, te metes a la jaula y te come. ¿Por qué? ¿Porque se le metió el diablo? ¿Porque era maldito? ¿Por qué te comió? Te lo come porque es su naturaleza. El demonio, su naturaleza es esa, caótica. Entonces, cuando una persona se arrima con malas intenciones, evidentemente que es cuando se puede arrimar un demonio a una persona, porque tiene baja vibración, su frecuencia es baja. Entonces, esa maldad o ese deseo de perjudicar que tiene la persona se suma con la fuerza caótica que tiene un demonio, y entonces pues se multiplica, se potencializa.